Buenos días, soy el doctor Juan José Domínguez, docente de la segunda cátedra, y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad diverticular. ¿Cómo la podemos definir? Es la protrusión o salida de la pared del tubo digestivo, ya sea en forma total o parcial. El tema que nos ocupa es parcial y su localización en colon, dando una entidad denominada diverticulosis colónica. Cuando es sintomática se llama o la podemos llamar enfermedad diverticular o diverticulitis. Itis, inflamación, y enfermedad porque da síntomas. La prevalencia asciende a casi el 50% en los adultos occidentales mayores de 60 años. Un 20% de estos pacientes con diverticulitis requerirá cirugía en algún momento. La etiología. Hay factores que predisponen la aparición de divertículos. Son las dietas pobres en residuos o fibra que facilitan la constipación, aumentando la presión dentro de la luz intestinal, por lo que la zona más débil de la pared, que es justamente el ingreso de los vasos sin cobertura muscular, por donde se producirá la hernia de la mucosa colónica. ¿Qué sintomatología vamos a tener? La sintomatología puede ser inflamatoria o diverticulitis pura, en sus distintos grados según la clasificación de Hinchey, que ya la veremos más adelante. La hemorrágica produce un sangrado abundante que muchas veces obliga a la internación del paciente. Esto se produce generalmente por el edema o la compresión a nivel del cuello del divertículo, que ya sabemos que se produce la protrusión en la entrada de los vasos y por ende una pequeña lesión en el vaso y vamos a tener una hemorragia digestiva baja. La oclusiva, que son múltiples procesos infecciosos que pueden llevar a la formación pseudotumoral o diverticuloma. Son los procesos inflamatorios que una vez que cicatricen, como toda fibrosis cicatrizal, va a tratar de estenosar o va a tratar de achicarse, y si es un tubo como lo es el colon, va a tratar de obliterar la luz esa misma fibrosis, con lo cual va a llegar un momento que va a dar una oclusión intestinal baja. Y la fistular, que es ese mismo proceso inflamatorio con todo su contenido purulento o no, eso lleva a que órganos, si está adosado a un órgano vecino, generalmente es el colon sigmoide, que se adosa a vejiga o a vagina y se produce la fístula o la unión entre los dos órganos, con lo cual vamos a tener salida de contenido fecal a través de la orina o a través de la vagina. ¿Cómo la podemos clasificar a la diverticulitis, que es la más común de todas, o sea, la inflamación del divertículo? Es aceptada como la clasificación de Hinchey. El grado 1 es un absceso pericólico o mesentérico, o sea que toma prácticamente el divertículo y nada más. Para ser más explícito, está bien localizada alrededor del divertículo. El grado 2, que es un absceso pélvico ya, teniendo en cuenta que se haya producido una diverticulitis a nivel del colon sigmoides. Y tenemos un 2A, que es el absceso accesible mediante un drenaje percutáneo. Esta es una modificación de la clasificación de Hinchey. El grado 2 lo tomaba como un absceso pélvico y nada más. El 2A es el absceso que está cerca de la pared abdominal, en donde mediante una punción vamos a poder hacer un drenaje y vamos a poner eventualmente un pequeño tubo de drenaje, en lo cual podremos dejar que drene solo o hacer pequeños lavados de limpieza de ese absceso. Y el 2B es un absceso complejo ya asociado no a una fístula. Es
esto también está dentro de la modificación de Hinche. El grado 3, que es una peritonitis generalizada, purulenta, o sea, que tiene todos los gérmenes, digamos, sean positivos o no, o negativos, digamos, pero no tenemos gérmenes anaerobios. Y la grado 4, que es ya la peritonitis fecal, con contenido fecal dentro de la cavidad abdominal en forma libre. La clasificación de Hooke, modificada por Krukowski y Matheson, aplicada inicialmente para los hallazgos laparotómicos. Grado 1 es la diverticulitis aguda flemonosa, si lo comparamos más o menos como una apendicitis, que ustedes se deben acordar que era la apendicitis congestiva, catarral aguda o flemonosa. La grado 2, la peritonitis localizada con absceso, como si fuera una apendicitis con un absceso periapendicular. La grado 3 es una peritonitis purulenta difusa y la grado 4 una peritonitis fecaloidea. ¿Qué estudios complementarios vamos a pedir? En primer lugar, el laboratorio. ¿Cuál va a ser la característica de ese laboratorio? Y seguramente vamos a tener una leucocitosis con una marcada neutrofilia porque es un proceso agudo. La otra es la radiografía directa de abdomen. La radiografía directa de abdomen podemos llegar a ver una zona en la fosa ilíaca derecha con una marcada muestra de lo que hace el colon sigmoide con un engrosamiento, y podemos llegar a ver incluso hasta un hilio regional peridiverticulitis. En otros casos, cuando ya tenemos un Hinche grado 4, o sea, una peritonitis fecaloidea o fecal, podemos llegar a tener un signo de Popper porque ya nos está hablando de que hay una perforación. Ese divertículo se ha roto, se ha abierto y está totalmente libre dentro de la cavidad abierto, o sea que está saliendo no tan solo materia fecal sino aire, que es la que nos va a dar el signo de Popper en la radiografía. La ecografía es un muy buen método diagnóstico para los Hinche 1 y los Hinche 2, incluso tanto diagnóstico como terapéutico, en donde nos permite, como habíamos hablado en el Hinche 2A, en que si está cerca de la pared abdominal, cerca de la piel, podremos hacer una punción con un eventual drenaje. La tomografía también, al igual que la tomografía, pero es un método un poco más caro, le llamemos así, nos va a mostrar las distintas colecciones y las localizaciones. Y una videocolonoscopía que generalmente no es el método apropiado. ¿Por qué? Porque vamos a inyectar o vamos a poner una determinada presión intraluminal dentro de ese colon, que si tenemos un Hinche 1 o un Hinche 2, vamos tranquilamente, si aumentamos la presión, podemos terminar de romper ese divertículo y volcar todo el contenido colónico dentro de la cavidad abdominal ya abierta, si es que lo hemos roto. El colon por enema. Muchos dicen que debe usarse con prudencia en la fase aguda. Otros postulan el colon por enema como estudio inicial y utilizar medios de contraste hidrosoluble. En primer lugar, no es tan aconsejable. ¿Por qué? Primero, porque el colon por enema, si se lo hace con bario. Bario es sumamente irritante dentro de la cavidad abdominal. Por otro lado, nosotros cuando hacemos un colon por enema, para que vaya ascendiendo todo el medio de contraste, este medio varicoso, o si no lo hacemos varicoso, lo hacemos hidrosoluble, ejercemos una determinada presión, igual que con la colonoscopía, con la diferencia
que acá no la podemos medir tanto como se la mide a la insuflación con el colonoscopio, donde podemos perforar por distintas presiones ese divertículo y vamos a tener el medio contraste en la cavidad abierta por ese divertículo que nosotros hemos favorecido a que se termine de abrir, y vamos a volcar, sea bario, totalmente irritante y que no está indicado en absoluto, o bien un método hidrosoluble que vamos a ver el medio de contraste, el yodo generalmente lo vamos a tener libre dentro de la cavidad. La videocolonoscopía generalmente está indicada, si de hacerla, está indicada después de los 30 días, que es generalmente cuando ya ha pasado el proceso inflamatorio, si hemos tenido una diverticulitis grado 1 o grado 2 en todo caso, y que hemos hecho el drenaje percutáneo. La ecografía, volviendo a este método que es de utilización prácticamente masiva en todos los casos de enfermedad diverticular o en el caso de diverticulitis, muestra que es es muy útil en la detección de los abscesos peridiverticulares y abscesos de menos de 5 centímetros. Permitió posteriormente resecciones más electivas, o sea, más electiva, en donde el paciente se ha pasado el proceso inflamatorio, digamos que ha sido la segunda vez que ha tenido una enfermedad, una diverticulitis aguda, y ha pasado y ha evolucionado bien con tratamiento médico, pero ya al haberse reiterado este episodio es conveniente directamente hacerlo, prepararlo al paciente y hacer una resección. Eso se llama una resección electiva. En abscesos mayores de 5 centímetros es conveniente realizar, si está cerca de la pared abdominal, realizar una punción y drenaje. La tomografía tiene una sensibilidad que alcanza un 97%. Son buenos candidatos los pacientes con una sospecha de absceso, o sea que nosotros estamos evaluando un paciente tanto del punto de vista semiológico como del punto de vista de su laboratorio, y sospechamos que tiene una colección intraabdominal. Vemos el deterioro del estado clínico, la sospecha de una diverticulitis ya complicada, o sea, una diverticulitis por lo menos una 2B, pero que no esté cerca de la pared. Digamos que puede estar en el fondo de saco de Douglas, en el caso de que sea un hombre. Si es en el caso de que sea una mujer, podemos llegar a hacer un drenaje a través del fondo de saco posterior en la vagina. Esto permite una reducción de costo, no tanto como la ecografía, pero ayuda mucho al diagnóstico de una diverticulitis. Nos favorece la estadificación también de la enfermedad diverticular, ya que podemos, si hay mayor cantidad de divertículos, lo podemos llegar a ver desde el punto de vista de la tomografía, y podemos evaluar la inflamación circundante. Nosotros podemos evaluar, dentro de lo que es la tomografía, el aumento del espesor de la pared en la zona donde está la diverticulitis, y si hay una colección la podemos llegar a medir qué tipo de colección es y la ubicación de la misma. Así también nos favorece si vemos que hay hay líquido libre en toda la cavidad y en el resto de todo el abdomen, y bueno, ya nos facilita decir si estamos ante una diverticulitis grado 3, o si llegamos a ver aire dentro por arriba del hígado, en donde lleguemos a ver en la cara inferior del diafragma, que es lo que hablábamos dentro de la radiografía directa de abdomen de pie, podemos llegar a pensar ya con un diagnóstico presuntivo casi certero de una peritonitis fecal por un Hinchey 4.
La videocolonoscopía, la evaluación de la mucosa, la posibilidad de tomar biopsias en la zona. Está contraindicado en la diverticulitis, vuelvo a repetirlo, se recomienda que después que pase el proceso inflamatorio, que son generalmente 4 semanas en adelante, o sea, después de los 30 días. Y nos posibilita hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías, porque tranquilamente también puede ser un cáncer que se está tratando de perforar a nivel de vagina o a nivel de vejiga, y haciéndole una simple biopsia podemos llegar a ver que no es un divertículo inflamado, sino es un cáncer que se está perforando y se está fistulizando un órgano vecino. Acá tenemos imágenes de múltiples orificios diverticulares sin ningún tipo de complicación. Incluso hay algunos que ustedes pueden llegar a ver pequeños coprolitos en su interior, pero que no producen absolutamente nada. Generalmente la enfermedad diverticular, la diverticulosis colónica, no la enfermedad diverticular, la diverticulosis colónica no produce sintomatología. Es por eso que ustedes ven que en la población, habíamos dicho antes, de que el 50% de personas mayores de 60 años tiene diverticulosis colónica, pero no todos tienen sintomatología. O sea, la sintomatología, ya sea la fiebre, el dolor abdominal, la peritonitis, el sangrado, la oclusión o la fístula, eso lo van a tener en un número menor, mucho menor. Y el resto no ha tenido sintomatología, y en una de esas se diagnostica porque se ha hecho una colonoscopía, porque tiene antecedentes de familiares con un cáncer de colon. Entonces se hace el estudio colonoscópico para ver si hay algún pólipo o hay una pequeña lesión, y resulta que uno se encuentra con un sigmoide totalmente lleno de divertículos, pero el paciente relata que nunca ha tenido sintomatología. Entonces eso es una diverticulosis colónica, no una enfermedad diverticular. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? El tratamiento de la diverticulitis es según la clasificación de Hinche, como ya lo habíamos visto. Es en función de qué estadio lo pueda tener, que ya lo vamos a ver. La hemorragia es la internación y mantener al paciente compensado con la reposición de la sangre que pueda haber perdido, y se puede hacer un intervencionismo con hemodinamia si tenemos un servicio de hemodinamia que puede cateterizar la parte vascular, digamos, de ese paciente, y en un determinado momento, si localiza el lugar de la pérdida sanguínea, incluso puede hacer una pequeña embolización, con lo cual se terminó el intervencionismo y deja de sangrar. La fístula ya es otro tema. Eso es obligadamente, hay que hacer una resección con una anastomosis y una resección parcial, sea de la vejiga o sea de la vagina, cerrándolo a ese órgano comprometido, y una resección con anastomosis si es que están dadas la situación de que podamos hacer una anastomosis en un solo tiempo. Y si no, tendremos que hacer una resección de ese tumor que se ha perforado y se ha fistulizado en un órgano vecino. Hacemos la resección y podemos hacer el cierre simple, digamos, del muñón distal, que sería recto, y el abocamiento proximal del colon directamente a través de una ostomía, o sea, abocarlo hacia el exterior. Ostomía, tienen que tener en claro que es abocamiento hacia el exterior. En este caso se llamaría colostomía. Es una colostomía terminal. Esto es lo ideal en un caso que no estén dadas las condiciones, porque si hay un edema de toda la zona,
hay secreciones purulentas, es un paciente que está en mal estado, que está hipotenso o está anémico, es un paciente que no tiene las condiciones. ¿Por qué? Porque es un paciente que no va a tener una buena perfusión a nivel de los extremos anastomóticos que vayamos a querer cerrar, y vamos a tener un alto índice de dehiscencia de la sutura con la fístula y una posible peritonitis post anastomosis digestiva. Y el diverticuloma es el que va a producir la oclusión. O sea, lo tenemos que diferenciar, por supuesto, después anatomopatológicamente, si realmente es un diverticuloma, o sea, proceso inflamatorio crónico de múltiples procesos de diverticulitis, a diferencia de que sea un cáncer de colon sigmoide. Ustedes tienen que tener en cuenta, siempre está la duda de que pueda ser un cáncer de colon, y más teniendo en cuenta que una de las localizaciones más frecuentes del cáncer de colon es el colon sigmoides. En la diverticulitis, si no hay signos de infección, o sea, en el Hinchey 1, el tratamiento es médico y ambulatorio. Es un paciente que uno le puede dar un tratamiento, un ATB, o sea, un antibiótico, analgésicos y una dieta estricta, muy rica en fibras, y a pesar que se dice que no requiere antibiótico terapia, es preferible hacerle una antibiótico terapia, porque uno no sabe hasta qué punto, o sea, hasta qué punto lo tiene a ese proceso inflamatorio localizado. Y hay que tener en cuenta que en cualquier proceso inflamatorio, y más adosado prácticamente a la luz intestinal, hay un aumento de la virulencia de los gérmenes de la luz intestinal, y más teniendo en cuenta si es colon. En el Hinchey 1, en esta diapositiva, podemos ver cuál es el tratamiento del Hinchey 1, que es el que hablábamos anteriormente: antibiótico, dieta, reposo y control. El Hinchey 2, ¿cuál es el tratamiento? Si hay una colección peridiverticular mayor de 5 centímetros, es ideal, y que se pueda drenar, por supuesto, es punción y drenaje, además del antibiótico, dieta, reposo y control. El Hinchey 3 ya lleva una cirugía, sea convencional o laparoscópica, con un lavado de toda la cavidad y drenaje con desfuncionalización. O sea, la desfuncionalización que tenemos que hacer es, si el paciente está en buen estado, tratemos de resecar todo el segmento con divertículos, y cerrar el extremo inferior, que es recto, y abocar el extremo proximal en una ostomía. Ustedes recuerden que por la parte anatómica, la forma anatómica que puede tener el colon de lo que tiene el recto no tiene en ningún momento va a tener divertículos, a diferencia de lo que es el colon, que tiene múltiples zonas débiles dentro de la entrada de los vasos. El Hinchey 4 ya es cirugía con la defuncionalización, la colostomía con la resección, y generalmente se dejaba también en algunos centros un abdomen abierto y contenido, que ya vamos a ver en un slide en donde cómo es el abdomen abierto y contenido, que es lo que facilita a que, como es una peritonitis fecal, puede hacer pequeños abscesos interasa o en distintos lugares del abdomen, y lo que nos facilita el hecho de que esté abierto, en que nosotros a las 48 o 72 horas podamos llevar el paciente a quirófano, dormirlo nuevamente, sacar el plástico que se coloca sobre las asas y poder hacer una toilette de todo el abdomen. Hasta que veamos que está en condiciones, entonces se lo cierra el abdomen de manera convencional.
¿Cuál es el tratamiento de avanzada? Es la internación, el reposo intestinal, la antibiótico terapia de 10 a 14 días con triple esquema. El triple esquema de ampicilina, gentamicina, metronidazol ya no se lo utiliza. Sí, la cefalosporina de tercera generación más metronidazol o la ampisurbactam o en el último tiempo se utiliza mucho, más en el sector público, digamos, en especial por cuestiones de costo, y que realmente tienen una buena respuesta. Es la ciprofloxacina más metronidazol o bien ornidazol, que es otro tipo que es específico para los gérmenes anaerobios. Los abscesos pericólicos, ¿cómo lo vamos a tratar? Si es un absceso pericólico menos de 5 centímetros, es reposo intestinal, antibiótico terapia, y generalmente tienen una muy buena evolución. Esto estamos hablando de un absceso, digamos, de un Hinchey 2. Y un absceso pericólico mayor de 5 centímetros, tratemos de hacer un drenaje percutáneo abdominal, y está contraindicado en las peritonitis y neumoperitonea, porque ya sabemos que es un Hinchey 3 o un Hinchey 4, que directamente tenemos que hacer una intervención quirúrgica para lavar todo ese abdomen. La intervención quirúrgica, posterior a la buena evolución que puede haber tenido con tratamiento médico o con tratamiento médico y drenaje, las tenemos que hacer luego de los 30 días, después que haya pasado todo el proceso agudo, que es lo que nos va a favorecer poder resecar ese segmento y hacer una anastomosis en un primer tiempo, que se llama. O sea, en el mismo acto operatorio hacemos la resección y hacemos la unión de los dos extremos con una anastomosis, sea con sutura manual, sutura mecánica, generalmente es sutura mecánica, pero tranquilamente se la puede hacer como se la hacía antes de que aparezca la sutura mecánica, se la hacía sutura manual. Si lleva más tiempo, tiene mayor probabilidades de dehiscencia, porque la otra es mucho más segura, más firme que una sutura manual. Y el tratamiento quirúrgico no está justificado en pacientes asintomáticos sin diverticulitis, o sea, en un paciente que tenga una diverticulosis colónica, que nunca ha tenido síntomas, no se justifica hacerle ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Sí es conveniente indicarle que tenga una dieta muy rica en residuos, que evacúe prácticamente todos los días para impedir que se produzca la constipación y el aumento de la presión intraluminal, con lo cual puede llegar a producir una diverticulitis. Ahí tienen que tener en cuenta que de ese 50% que se habla normalmente de personas mayores de 60 años, y muchas personas pueden haber llegado hasta los 100 años con divertículos y nunca han tenido ningún tipo de síntomas y han fallecido de cualquier otra patología y no de una diverticulitis aguda. Entonces no se justifica en absoluto hacer un tratamiento quirúrgico en una diverticulosis colónica. Lo que sí es importante, que cuando una persona, en especial menor de 50 años, que tenga 2 ataques, es valedero de realizar una cirugía electiva, que se le llama, o sea, prepararlo para realizarle una resección de ese segmento, porque seguramente, si ha tenido 2 ataques, seguramente va a tener un tercero o cuarto ataque, y que va a ser de mucho mayor intensidad y mucho mayor gravedad, digamos, que los que puede haber tenido antes. ¿Qué tratamiento se realiza? Se realiza, si es en sigmoide, una sigmoidectomía tras el primer episodio de divertículos al menor de 50 años.
generalmente se espera a un segundo periodo. Si es una persona que ha tenido un hinche 2 con 30 años, menos de 30 años, sí es conveniente realizar directamente la sigmoidectomía. La diverticulitis es más agresiva en esta edad, hay mayor riesgo de recidiva, que es lo que les decía recién. Un 70% no precisarán cirugía con un seguimiento de 5 años, por lo que esta actitud debe ser reconsiderada. Es por eso que les decía que generalmente con un segundo periodo, con un segundo episodio, es conveniente prepararlo al paciente para hacer una resección. De lo contrario, si el paciente es un paciente que ustedes lo pueden controlar, es un paciente que va a hacer la dieta que se le indica, o bien tomar laxantes, no laxantes de tipo irritante, sino laxantes generalmente osmóticos o laxantes que actúan a nivel de la motilidad colónica, y es un paciente que cumple, digamos, con el tratamiento y se mantiene así en el tiempo, es conveniente directamente controlarlo y nada más. La inmunosupresión se debe considerar la indicación precoz. ¿Por qué? No tan solo la inmunosupresión, no tan solo en el paciente que sean, digamos, reumáticos, que estén inmunodeprimidos, sino hay pacientes con comorbilidades, fundamentalmente en pacientes que puedan tener, bueno, desde un HIV, digamos, como pacientes que pueden ser también diabéticos en especial un diabético insulino dependiente, es un paciente que ya tiene una alteración a nivel de la circulación microvascular, digamos, es un paciente que hay que considerar la cirugía en forma precoz, estando en muy buenas condiciones para evitar, por supuesto, las complicaciones postoperatorias, teniendo en cuenta que, como dice el slide, tiene una mayor morbilidad postquirúrgica. No es lo mismo un paciente que esté bien preparado para una cirugía que un paciente que ingresa en forma urgente y en un periodo agudo. La diverticulitis con absceso intraabdominal, hinche 1 o 2, volvemos a repetir, es un tratamiento, depende de la localización del absceso como el estado clínico. Si son abscesos pequeños, pericólicos, se resuelve generalmente con la antibiótico-terapia, el reposo y control. Si es un gran absceso y se lo puede drenar, se hace un drenaje percutáneo o bien un drenaje quirúrgico también a través de una laparoscopía. El manejo es clínico del pequeño absceso, la internación, reposo intestinal, antibiótico-terapia, triple esquema y controlarlo. El gran absceso es el drenaje percutáneo. El procedimiento de elección en el 70 al 90%. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por eso hago hincapié en el hinche 1-2 cuando tiene un gran absceso, más de 5 centímetros, que si está cerca de la pared, tratar de realizar una punción y drenaje. No realizarlo en inmunodeprimido ni en aquellos con colecciones mal delimitadas. Esto no es así, no es tan así, le digamos. Se puede realizar un drenaje, una punción con un drenaje en un paciente inmunodeprimido, no es así, pero como una terapia preoperatoria, para que cuando ingresemos a cavidad, sea por la laparoscopía, por la laparotomía, ya no tenemos la colección tan grande y podamos hacer una mejor resección. La cirugía es la resección y una anastomosis primaria, si es que se puede. Siempre tienen que tener presente en que el paciente esté en un buen estado general como para poder hacer una anastomosis. El tiempo entre el drenaje y la cirugía, la verdad que no está establecido. Puede ser entre 10 días y 6 semanas, pero generalmente
la evolución clínica del paciente es la que nos va a ir indicando si es un paciente, lo hemos drenado para operarlo después porque tiene sus comorbilidades, y bueno, si en una de esas a los 5 a 7 días el paciente ya está espléndido, en una muy buena evolución, que incluso ya quiere irse a su casa, y bueno, ahí ya podemos decir que lo tenemos en condiciones para hacer una cirugía resectiva. Y la peritonitis generalizada no es frecuente, gracias a Dios. Generalmente entran por guardia, en donde no siempre es un coloproctólogo, es un cirujano general el que interviene, y generalmente el tratamiento de elección que se tiene por la misma urgencia, porque es un paciente que generalmente llega séptico por la misma peritonitis, que puede partir desde la apertura, la laparotomía o laparoscopía, lavado intenso, drenaje de la zona y la desfuncionalización, o sea, exteriorizar la zona del divertículo que está perforado, haciendo una ostomía, ¿no es así?, sobre varilla, que se le llama, porque uno la saca a esa asa que está perforada intraabdominal, la exterioriza y después la abrirá totalmente, dejando una colostomía sobre varilla, se le llama. ¿Por qué? Porque se coloca un pequeño tubo a nivel de la cara mesentérica de esa asa, que es la que sostiene y lo va a mantener hasta que se fije el colon, lo va a mantener por fuera del abdomen. O bien, si es que lo permite, la urgencia lo permite, en el estado del paciente, se puede hacer la resección de todo el segmento con el cierre del muñón distal y la exteriorización o la colostomía proximal, del extremo proximal. La mortalidad estadísticamente es de un 13% en las purulentas y de 43% en las fecales. Las fecales hay que tener cuenta que hay una diversidad de gérmenes que tiene toda la materia fecal y que está libre dentro de la cavidad. Uno muchas veces cuando opera pacientes que no están comprometidos, hay muchas veces que por ahí puede caer un pequeño pedacito, un poquito de materia fecal, y uno lo lava, lo saca con el lavado, con los guantes o como sea, y después uno lo ve en el postoperatorio y no ha tenido ningún tipo de sintomatología, a pesar que ha tenido materia fecal dentro de la cavidad. No es lo mismo que la peritonitis fecal. ¿Por qué? Porque todo el peritoneo ya está inflamado, ya ha pasado su tiempo, y todos los gérmenes esos de la materia fecal que han caído dentro de la cavidad libre es una forma de que hay una multiplicación bastante grande de todos los gérmenes, y que va a producir un círculo vicioso, y más la absorción de todo ese material purulento y fecal dentro de lo que hace al abdomen, hasta que se lo abre y se lo lava y se lo drena, ya ha producido un cuadro séptico bastante importante. Entonces tienen que tener en cuenta que si ustedes sospechan que está con una peritonitis purulenta fecal, ¿por qué? Porque están viendo que hay aire por arriba del hígado, que es un paciente que tiene que entrar inmediatamente a quirófano para abrirse ese abdomen, drenarlo y lavarlo profusamente. Si es fecal, bueno, después verán si dejan abierto el abdomen para posteriores toilet, posteriores lavado, o bien lo cierran y lo dejan bien drenado. La diverticulitis generalizada
generalmente es lo que hablamos, de hacer un procedimiento en 2 tiempos si es que se puede hacer la resección del segmento sigmoideo, que es el que está perforado, que tiene una microperforación, no ha salido materia fecal, pero sí ha producido una peritonitis purulenta. Generalmente el procedimiento es en 2 tiempos, o sea, hacer una resección con una ostomía y en un segundo tiempo hacer una anastomosis. La dehiscencia anatomótica es del 20% en el colon no preparado. O sea, eso es lo que le está hablando si uno trata en una peritonitis de hacer una anastomosis en un primer tiempo que tiene un 20% en el colon, porque es un colon sucio, es un colon lleno de materia fecal, es un colon donde las paredes, así no parezcan, están con edema. Por otro lado, al tener edema hay una disminución en la oxigenación de los tejidos, que es lo que va a impedir a que tengamos una buena cicatrización y es lo que va a favorecer la dehiscencia de la anastomosis. Y la diverticulitis asociada a fístula, bueno, habíamos dicho, hay que hacer la resección de ese segmento con el segmento que se ha perforado, ya sea a vejiga o vagina, que es lo más común. Hay que hacerle una resección parcial de la vejiga, una resección parcial de la vagina con el cierre. Si es vejiga, como hay una acumulación de orina, tendremos que cerrarlo y dejar una sonda vesical durante 14 días más o menos hasta que se produzca ya la cicatrización de esa zona y después hacer los ejercicios, digamos, para que vuelva a tener el tono y la posibilidad de volver a orinar sin dificultad. Y la diverticulitis asociada a obstrucción intestinal, como lo habíamos dicho ya, hay que considerar en el caso del diagnóstico diferencial con el carcinoma. Puse este slide justamente para que no se olvide que siempre que ustedes encuentran una tumoración, lo primero que tienen que pensar es en un cáncer que, con mayor razón, el cáncer de colon a nivel izquierdo produce la obliteración y el cierre y produce la obstrucción intestinal. Tienen que pensar inmediatamente en que es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Después que ustedes hagan la resección, siempre con un criterio oncológico, o sea, con una buena cantidad de mesos y pueden llegar hasta la raíz de la mesentérica inferior, ligar y hacer la resección en donde van a tener una mayor cantidad de ganglios en donde el anatomopatólogo pueda identificar si son ganglios metastásicos o no, o son ganglios inflamatorios. Ustedes muchas veces cuando hagan la resección van a ver el tamaño bastante grande de los ganglios y el anatomopatólogo le puede decir tranquilamente que no, que es un proceso inflamatorio y ha hecho un agrandamiento ese grupo ganglionar. Acá es conveniente hacer la intervención en 2 tiempos. ¿Por qué? O sea, hacer la técnica de Hartmann, que se llama, o sea, sacar, o tipo Hartmann, porque Hartmann había descrito la técnica para cáncer exclusivamente. Y como en este caso ustedes tienen que tener en mente que es un cáncer hasta que el anatomopatólogo les informe y les diga que no, que es un diverticuloma, o sea, un proceso inflamatorio crónico de un divertículo. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que hacer una resección oncológica y tienen que hacer la técnica de Hartmann, que es resecar el segmento ese de sigmoides o de colon izquierdo y hacer el cierre del muñón rectal con un abocamiento del extremo proximal, hacer una colostomía, que luego, en un segundo tiempo, luego de 3 meses o 6 meses,
sin más todavía teniendo en cuenta que es un diverticuloma, como se le llama, se puede hacer, se lo prepara ese colon, se observa qué muñón rectal ha quedado y se hace la reconstrucción del tránsito. Haya sido un diverticuloma o haya sido un cáncer también, si el paciente está en condiciones, no han tenido necesidad de hacer quimioterapia o ha hecho quimioterapia y después lo preparan y hacen la reconstrucción del tránsito. Y la diverticulitis del sangrado es hacer un lavado colónico, hacer intraoperatorio la endoscopía. Si se consigue localizar el segmento donde estaba, hay que hacer si no se lo consigue, una colectomía subtotal. O sea, dejando prácticamente el recto y haciendo lo ideal y hacer una ileostomía. O sea, abocarlo al ilion terminal. Siempre que ustedes entren, que no tengan un equipo de hemodinamia que puede ingresar y el paciente es un caño abierto que está sangrando, siempre tienen que investigar la última parte del ilion, porque no siempre es un divertículo, así ustedes lo vean, y todo el colon está lleno de sangre. No va a ser la primera vez en que la hemorragia baja que ha tenido es por un divertículo de Meckel que está sangrando. Entonces, siempre tienen que investigar que no haya un divertículo de Meckel. Y si es de esta manera, que es un paciente que por más que se le repone, sigue sangrando, no hay forma prácticamente de localizar cuando el colon está lleno de sangre. Así sea en sigmoide, lo van a tener también en colon derecho y ciego. Entonces generalmente se hace una colectomía subtotal, o sea, se deja el recto prácticamente. ¿Qué márgenes de resección? El margen distal, el punto de controversia, la localización ideal es la que se pierde en donde se pierdan las tenias del sigma. ¿Qué es lo que nos indica? Cuando se pierdan las tenias del sigma o de todo el colon, que estamos acostumbrados a verlas, eso ya nos está hablando de que estamos en el recto superior, le digamos así. Ahí ya al no haber tenias, ustedes tienen seguro ya que no van a tener divertículos. Entonces ahí es donde ustedes, si es una resección en 2 tiempos que vamos a hacer, cierran ese muñón rectal, lo limpian. Tienen que tener presente que el recto tiene que estar limpio, porque eso favorece a la apertura del recto con una nueva peritonitis, y abocarlo al extremo proximal. Si es una resección, digamos, ya electiva que ustedes han hecho, directamente a ese nivel seccionan por arriba hasta no ver divertículos, y de ahí hay que hacer una anastomosis, sea mecánica, sea manual o como sea. Por supuesto que siempre tiene que estar en un cuadro que no sea agudo, porque la inflamación lleva a la dehiscencia de la sutura. Los márgenes de resección. El mayor debate es la localización proximal de la resección. Las tasas de la recurrencia es lo que se habla que muchas veces, pero que esta patología generalmente se da en personas grandes. Para que se llegue a formar nuevos divertículos, sinceramente son muy raras de ver, por suerte, pero siempre hay que mantenerlo a ese paciente controlado y que haga una nueva dieta, una dieta acorde a su patología, porque si seguimos con la constipación, con el mantenimiento de esa hipertensión, y seguramente va a ser nuevos divertículos. Hay que tener en cuenta también que esa resección facilita a que el paciente no tenga tanta constipación. ¿Por qué?
porque estamos resecando un segmento en donde mayor cantidad de agua se absorbe de las heces. Entonces eso lleva a que las heces sean más, no acuosas, sino que sean heces mucho más blandas, porque no pierden tanta agua que puede haber sido absorbida por el sigmoides. El tratamiento laparoscópico en los estadios 1 y 2 de Hinchey no es de elección, porque es generalmente de tratamiento médico o percutáneo. En los Hinchey 3 y 4, en este slide dice no tiene indicación, sí tiene indicación actualmente, sí tiene indicación, en donde nosotros podemos llegar a ver con pequeñas incisiones, en donde podemos llegar a lavar zonas que no eran accesibles incluso hasta la misma cirugía de una laparotomía. Y puede ser, y es muy útil en la cirugía de la reconstrucción. No tanto porque es mucho más complicada cuando hemos tenido un abdomen abierto y contenido. Hay múltiples adherencias firmes, depende del tiempo que haya pasado de la diverticulitis y de la peritonitis fecal, pero generalmente son por la misma peritonitis, son adherencias muy firmes que prolongan mucho el tiempo operatorio y tienen sus serias complicaciones por el sangrado o por el despegamiento con lesiones por ahí de la parte de ilion o yeyuno. El divertículo secal. El divertículo secal generalmente es raro el compromiso que se pueda producir un proceso inflamatorio. Lo que se hace sí es una diverticulectomía simple con un cierre en la base, como si fuera una apendicectomía. El proceso generalmente está localizado y está alrededor del divertículo. El divertículo secal no es lo mismo que el divertículo sigmoideo, porque acá generalmente están todas las capas de la pared del colon o de la pared del ciego, digamos. Acá tenemos una imagen de una enfermedad diverticular en donde se ha hecho una colectomía subtotal, porque es impresionante lo que van a ver ustedes de los múltiples divertículos que tiene. Acá, en todo el sigmoides, colon izquierdo, colon transverso, ángulo hepático del colon, colon ascendente, múltiples divertículos. ¿Qué es lo que se hace? En este caso se ha hecho directamente toda una colectomía subtotal, dejando el recto por acá abajo y se lleva el ilion terminal y se lo une al recto haciendo una ilio-recto-anastomosis. Este es un divertículo, esto es una foto de una cirugía en donde se ve la perforación del divertículo y ustedes ven cómo está prolapsada toda la mucosa. Ese es el cuello del divertículo, ese es el colon y se ve el cuello del divertículo con la perforación. Muchas gracias.